¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, bienvenidos a nuestro programa. Soy su amiga Adriana. Tenemos como invitado al hermano de la Orden de la Merced, Alejandro Cisneros, teólogo, que nos va a compartir qué hacer todo este mes de noviembre por las ánimas del purgatorio y nuestros familiares y amigos difuntos. Y también de qué cosas no tenemos que hacer el día 2 de noviembre, que fue ayer. ¿Qué vamos a hacer todo este mes? Alejandro, bienvenido. Hola Adriana, buenas tardes. Pues estamos aquí otra vez en tu programa. Gracias por invitarme y sobre todo en esta fecha, en este mes tan importante que es el mes de ánimas. Gracias. Gracias a ti. Y Alejandro, pues este mes que es el mes de ánimas, ¿qué nos puedes decir tú respecto a este significado de este mes, de por qué rezar, de qué hacer, de qué es lo que ha marcado la tradición de la Iglesia a través de los siglos? Bueno, en primer lugar hay que saber que esta fiesta del 2 de noviembre dentro de la Iglesia tiene una historia pues muy antigua. Esto viene a partir de los primeros siglos de la Iglesia, sobre todo con San Odilon, abad de Cluny, que es el que tiene esta inspiración de celebrar 3 misas por los fieles difuntos, que el día de ayer, 2 de noviembre, la Iglesia marcaba 3 misas por los fieles difuntos. Y lo tiene a partir de una revelación privada, una revelación mística, donde San Odilon ve a las almas de los fieles difuntos cómo le suplicaban las almas del purgatorio, obviamente. Hay que entender aquí varias cosas. El 1 de noviembre se celebra a la Iglesia triunfante, a los santos, a todos los santos, a Dios y sus santos, ¿verdad? Y el 2 de noviembre se conmemora, aquí te aclaro un punto, no es el Día de Muertos. O sea, nosotros los católicos no celebramos a los muertos en general, celebramos única y exclusivamente a los fieles difuntos que están en el santo purgatorio. O sea, nosotros no podemos decir Día de Muertos, Día de la Muerte. No es el Día de la Muerte ni es el Día de los Muertos, sino porque para Dios todos viven. Y en este caso, para nosotros, es celebrar a los fieles difuntos, a aquellos hombres y mujeres que fueron santos, que fueron piadosos, pero que necesitan un grado más de purificación y que están en el santo purgatorio. Entonces esta es una fiesta muy esplendorosa, muy especial, y no nada más es estos 2 días, es todo el mes de ánimas, el mes de los fieles difuntos, y hay gracias muy singulares, muy especiales. Entonces, esto es muy importante que lo sepa tu auditorio, sí. Sí, bueno, porque todas estas gracias que se derraman este mes, las personas consideran que nada más es el 1 o el 2 de noviembre y ya, pero todas estas gracias a veces las desconocemos. ¿Nos puedes decir en qué consiste? Bueno, en primer lugar, debemos entender varias cosas. Primero que nada, en México tiene un significado muy especial estas fiestas, porque gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, aquí hubo una fusión pues de 2 tradiciones y de 2 culturas. Hay que entender que la fiesta de muertos, que si era la fiesta de muertos para los prehispánicos, pues no era ni siquiera en noviembre, era en agosto. Entonces no tiene mucho que ver con la tradición de los fieles difuntos católicos. Cuando los primeros evangelizadores vienen a fusionar esta tradición en el México prehispánico, se suprime el culto a los muertos per se, para dar el culto a las almas del purgatorio y sobre todo, pues obviamente, a decirles a los fieles que más que poner comida o bebida para un difunto que nada le beneficia, es rezar por el eterno descanso de los fieles difuntos.
Pero bueno, en este mes de noviembre podemos hacer tantas cosas, incluso existen ejercicios de piedad que se llama el mes de ánimas, que se puede hacer todos los días, o el rosario de ánimas, que es un rosario de 4 misterios nada más, que consiste en 40 Aves Marías. Bueno, es un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Padre Nuestro, o sea, 4 misterios de un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, y no se dice el Gloria, se dice el Requiem, por las ánimas del purgatorio, en honor de las 40 horas que nuestro Señor estuvo en el sepulcro. O sea, es un rosario específico para las almas, las santas almas del purgatorio. Entonces, también se puede hacer el Salmo de Profundis. Vaya, hay muchos ejercicios de piedad y de devoción que se pueden y se deben de hacer durante este mes en honor de las santas almas del Sagrado Purgatorio. Así como la novena, ¿no? Que se puede empezar cualquier día del año. La novena se puede empezar cualquier día del año, pero la novena propiamente en honor de las almas del purgatorio previa a la conmemoración, a la fiesta de las ánimas, que es el 2 de noviembre, es del 25, se empieza 24 o 25 de octubre, para concluir el 1 o el 2 de noviembre, dependiendo de la devoción de cada quien, y se puede repetir una novena en acción de gracias el 3 de noviembre hasta que concluya la novena misma. Entonces estamos a tiempo de empezar. Bastante a tiempo, hoy mismo podemos empezar, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues podemos tener grandes frutos espirituales. Nosotros tenemos una página de internet que es Al Purgatorio Una Manita, facebook.com, y si ustedes nos mandan una solicitud de invitación, en la parte de archivos ya está las novenas para que ustedes las puedan consultar. Claro. Y poner en práctica. Claro, y también, por ejemplo, bueno, tu servidor les puede hacer llegar el material deseado si me escriben a mi correo con minúscula Alejandro-Cisneros12 @yahoo.com.mx. Bueno, les podemos hacer llegar toda la información necesaria para este respecto. Pero bueno, entremos un poco en este punto. Estamos en el mes de ánimas. Estamos en el mes de conmemoración de los fieles difuntos. Quiero hacer un pequeño énfasis en México y su tradición específica para aquellos radioescuchas que no sean, ciberescuchas más bien, porque estamos en internet, ¿verdad? Entonces, aquellos ciberescuchas que no conocen un poco la tradición de México, que no sean mexicanos, o que se pregunten, bueno, ¿qué es la ofrenda de fieles difuntos? ¿Se puede poner? ¿No se puede poner? ¿Es pagana? ¿Es católica? ¿Me beneficia en algo ponerla? ¿No me beneficia en algo ponerla? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, déjame comentarte, Adriana, que si bien es cierto, la tradición de colocar una ofrenda a los muertos es prehispánica, la Iglesia, madre y maestra de la verdad, nos ha dispuesto y nos ha mostrado qué se puede y qué no se puede poner en una ofrenda. Entonces, la ofrenda que hoy por hoy conocemos en los altares de fieles difuntos que se ponen en las casas 31, 1 y 2 de noviembre o 1 y 2 de noviembre, y a veces 1, 2 y 3 de noviembre, ¿verdad? No es la misma ofrenda que se colocaba en tiempo prehispánico. Tiene ciertos elementos, pero no es la misma ofrenda. Por lo tanto, hay que saber distinguir qué sí puede utilizarse y qué no. Nosotros, como cristianos, bueno, tenemos que reconocer dos cosas. Una, en primer lugar, la inmortalidad del alma. El alma no muere. El alma va a la presencia de Dios en cuanto fallece el cuerpo y tiene el juicio particular. Y dos, bueno, existen tres realidades, dos eternas y una temporal. Las dos eternas son cielo eterno o infierno eterno, y la tercera, que es temporal, es el purgatorio, pero que es previo al cielo. O sea, quien va al purgatorio se salva, es santo y está confirmado en gracia de Dios. Pero también hay que entender nosotros, en este caso de las ofrendas de los fieles difuntos, ¿cómo viene a darse esa fusión? Es muy interesante, Adriana. Fíjate que si nosotros religiosos, sacerdotes o laicos comprometidos nos dedicáramos de verdad a conocer la fe y a querer evangelizar y a inculturizar la fe y a catequizar por medio de los usos y costumbres como hicieron los primeros evangelizadores,
pues contrarrestaríamos tanto error como se ha notado ahora con la mala interpretación de la devoción a San Judas, con la mala adaptación a un culto nefasto y negativo como es el culto a la muerte, en fin, o la creencia en supersticiones, en espiritismo, en espirituismo, en fantasmas, etcétera. Entonces, por ejemplo, el uso y costumbre de la ofrenda de los fieles difuntos es muy piadoso si se sabe poner. Claro está, hay que aclarar un punto. Yo, por ejemplo, tú alguna vez creíste o hemos escuchado que se dice, ¿vienen los difuntos el 2 de noviembre? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Bueno, yo nunca pensé que vinieran. Escuchaba que las personas creían en que venían, pero Como tal, no. como tal. Bueno, la respuesta más bien es diferente. No es, ¿vienen el 2 de noviembre o no vienen? La respuesta es la siguiente. ¿Cuándo se han separado de nosotros? Si están en el cielo, están intercediendo a Dios por nosotros. Y si están en el santo purgatorio, están intercediendo con más fuerza por nosotros. Entonces no vienen el 2 de noviembre, sino que nunca se han ido. O sea, el cristiano verdadero sabe y reconoce que la muerte no es la separación, sino la muerte es el paso para ver a Dios. Es el modo en el que Dios vuelve a la tierra a nuestro cuerpo para resucitarlo con gloria en el último día, pero nuestra alma, el alma de nuestros seres queridos, se une, si vivió en estado de gracia, infinita y para siempre con Dios. O sea, nunca hay una separación. Porque tú lo sabes, Adriana, que en el cielo o en el santo purgatorio, las virtudes se perfeccionan. O sea, el amor que tuvimos entre hermanos, esposos, familiares, amigos, se perfecciona. Ya no se queda atado por el tiempo o se queda atado a una persona, sino que se ve como Dios nos ve, porque el alma se une irremediable e inconmensurablemente con Dios, autor de todo bien. Entonces, ¿vienen o no vienen? No es que vengan o no vengan, es que nunca se han ido. Si están en la presencia de Dios en el cielo o si están purificándose con gravísimas penas en el Santísimo Purgatorio, en el Santísimo Purgatorio es donde con más ahínco ruegan por nosotros. ¿Para qué? Porque un alma del purgatorio lo que arde en caridad. Fíjate, Adriana, es muy curioso. Las santas almas del purgatorio, nosotros erróneamente, y por eso insisto, si supiéramos nuestro catecismo y si supiéramos nuestra fe, contrarrestaríamos la idea de los fantasmas porque, a ver, yo te pregunto a ti, ¿tú qué concepto tenías de los fantasmas? ¿Qué se te había enseñado de un fantasma? Bueno, que eran almas en pena o que eran... Y que venían a molestar, ¿no? Y que a lo mejor a veces hasta... a hacer daño, podían estar ahí. Bueno, lo que sale en las películas, pero claro, son fantasías. La ignorancia y el error que se transmite en el New Age y en las películas absurdas, y voy a decir una cosa, espero que no se ofenda a nadie, que erróneamente los católicos creemos, porque hoy por hoy se crea a pies puntillas lo que aparece en una película. Es que el demonio es más fuerte que Dios. Hoy por hoy se habla de que el demonio es más fuerte que Dios. O sea, en las películas de terror se te da a entender que Dios no existe, que el demonio puede hacer lo que se le venga en gana y que los fantasmas y toda criatura infernal o imaginaria puede más que un Dios verdadero. Entonces, eso es erróneo. Eso se llama error o herejía, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy por hoy, en primer lugar, los fantasmas no existen. Como tal, no existe. O sea, toda persona que fallece, el alma va inmediatamente a Dios y recibe el juicio particular. O sea, el alma no se queda vagando por una casa, no se queda peleando, ¿verdad?, por un plato de comida, como vulgarmente creemos. Esa es una cuestión hasta de lógica. Voy a quitar un poco lo teólogo para quedarme un poco en el racionalismo per se. Yo te digo, si tienes la presencia de Dios, ¿se te va a antojar una quesadilla o una hamburguesa no? Obviamente que no, digo. Ahora, si tu cuestión es estar en el purgatorio por el pecado de gula que se te fue perdonado, y yo te presento el motivo de la causa que estás purificándote,
O sea, te pongo más comida. ¿Tú qué crees que es una cuestión de se me va a antojar? Obviamente que no. No. Y además, las almas de los fieles difuntos, si están condenadas en el infierno, del infierno nadie puede salir. O sea, nadie. No existe la apocatástasis. O sea, nadie puede salir del infierno. No hay para atrás. Quien se condenó irremediablemente. Entonces, por lo tanto, pues tampoco puede existir un fantasma condenado al infierno o un alma penante del infierno, porque Dios destina el lugar de cada alma. Tú al cielo, tú al purgatorio, tú al infierno. Entonces, no puede haber un lugar irreversible. Aparte de esto, debemos de entender otra cosa. Nosotros, erróneamente, cuando pensamos en las almas del purgatorio, creemos que nos asustan, o que no, o que si les reza, yo una vez llegué a escuchar, imagínate qué triste, ¿verdad? Y de un católico, que le rezaba las almas del purgatorio, pero le dejó de rezar porque lo espantaban. Yo dije, Dios mío, pues una de dos, o ese era el maligno o estabas mal, porque las almas del purgatorio son santas, no pueden venir a molestarte. Eso, que todo que todos tus ciberescuchas lo entiendan, o sea, Sí, no van a molestar, lo que ellas quieren es ayudar, al contrario, es al orar contrario. por nosotros. Y un alma del purgatorio cuando se manifiesta no es, fíjate, las almas del purgatorio como están imbuidas en la más perfecta caridad que es Dios mismo, lo primero que hacen al manifestarse a los santos cuando se manifestaban, o a las personas que se les han manifestado a lo largo de la historia, por ejemplo, a grandes santos o a grandes personajes, ¿verdad? No es, oye, estoy sufriendo, ayúdame. No. Lo primero que hacen, fíjate qué hermoso, es decirle a esa persona, si tienes algún defecto, corrígelo para que no termines como yo. Fíjate qué hermoso. Las almas del purgatorio están libres de egoísmo porque son santas. No se aparecen primero diciéndote, ayúdame, sálvame, libérame, sácame. Eso te lo piden, claro, cuando se han llegado a manifestar. Pero lo primero que te dicen es, evita las pequeñas ofensas a Dios, evita hasta el más leve pecado para que no termines como yo. Esa es la perfecta caridad. Entonces, eso es algo muy hermoso y es muy bello. Entonces, bueno, ahorita nosotros hablando de estas fiestas que están pasando, que es el 2 de noviembre y la ofrenda y todo esto, pues yo te digo, si de verdad conociéramos nuestro catecismo, en primer lugar, podríamos aprovechar esta ofrenda que tradicionalmente se pone en muchas casas mexicanas para ponerla bien y a obtener con ello una indulgencia para las santas almas del purgatorio. Y no desvirtuarla y hacer una de estas dos cosas, o un acto idolátrico o un acto esotérico. Entonces, eso puede pasar. ¿Y cómo podría ser un acto esotérico? Bueno, poniéndolo en un acto esotérico, en primer lugar, es mezclar la tradición de los fieles difuntos con el Halloween, que es absolutamente condenable, y eso entra dentro del satanismo y es totalmente anticristiano, antiético y anticatólico. Segundo lugar, se empieza a volver un poco esotérico o espiritista cuando empezamos a creer que, por ejemplo, las almas de los fieles difuntos vienen y comen la esencia de los alimentos que se ponen. No es así, como ya te explicaba yo. Las almas de los fieles difuntos en nada necesitan del alimento físico, material de este mundo. A la venerable sierva de Dios, Sor Josefa Menéndez, un alma del purgatorio de una religiosa compañera suya, le dijo, estando entre las penas del purgatorio, le dijo, Josefa, si vieras qué diminuta se ve la tierra ante los ojos de Dios, como yo la estoy viendo. Entonces, por lo tanto, pues digo, ¿estás de acuerdo que no se van a necesitar en el purgatorio o en el cielo? Pues un platito de mole muy rico, lo que quieran, pero pues no, obviamente. No, porque cuando llegan y ven la inmensidad de Dios, nosotros no somos nada aquí. Pues digo, una partícula ahí flotando. Obviamente, ¿no? Pues no, nada que ver.
Pero sí podemos valernos de la ofrenda de fieles difuntos, bien puesta y bien hecha, para catequizar. Y aquí la voy a explicar para aquellos que durante todo este periodo me han preguntado, oiga hermano, ¿y cómo se puede poner una ofrenda de fieles difuntos católica y que me pueda ayudar a evangelizar? Bueno, en primer lugar, con la introducción del cristianismo por parte de los misioneros evangelizadores, se introdujo en la tradición de los fieles difuntos la flor de cempasúchil o algodoncillo morado. O sea, ya en la ofrenda prehispánica se utilizaba la amarilla, que representa la divinidad. Para los prehispánicos, como para la iglesia verdadera, la iglesia católica, el oro o lo dorado representa al sol, a Dios, o sea, la luz. Por eso los vasos sagrados del altar tienen que ser forzosamente dorados o con una recubierta de oro, porque es el metal que representa la luz. Entonces, los prehispánicos, en su ignorancia, no estaban tan errados, por eso ponían esto. Entonces, la Iglesia Católica lo que vino a añadir, fíjate qué hermoso, añadió la flor morada y la blanca, que representa la Iglesia triunfante, purgante y militante. Y entonces, en una ofrenda, por eso mezclas los tres colores. La Iglesia triunfante, que es el color dorado, la iglesia purgante, que es el color morado, y la iglesia militante, que tiene que llevar una vida de Cristo, por eso es blanca, ¿verdad? La armadura de Cristo, es la flor, es ese color blanquito en las florecitas, las pequeñas flores, y todas juntas. Primera, eso puede llevar una ofrenda de fieles difuntos, y no a los fieles difuntos, sino a Dios. Segundo lugar, la ofrenda no es a los fieles difuntos, porque como insisto, un difunto pues no necesita nada material. Lo que debe de llevar una ofrenda de fieles difuntos antes que nada son imágenes cristianas, la cruz, la Virgen, nuestro Padre San José, los santos, en fin, cualquier imagen verdaderamente cristiana, piadosa. No imágenes please que también son aborrecibles ante los ojos de Dios. O sea, la Virgencita please, San Juditas please, todo eso es una deformación de la fe. Y es lo que ha provocado, Adriana, que hoy por hoy hayamos perdido el respeto a Dios. Entonces, bueno, eso está condenable. Entonces, aparte de eso, la ofrenda la hacemos a Dios en honor de los fieles difuntos. Y fíjate qué hermoso, la iglesia permitió esta ofrenda por esta razón, porque dijo, para la mente prehispánica era que los muertos venían y comían la sustancia de las cosas. La iglesia dijo, no, vamos a hacer esto. Las frutas, ¿se puede poner fruta? Sí. ¿Y sabes qué representan? Los dones y las virtudes que Dios le da al hombre, porque son fruto de la tierra. Entonces, se las ofrendamos a Dios, que va en la parte principal de la ofrenda, la cruz, nuestro Señor, la Virgen, los santos, no a las almas como tal, que de nada les sirven, sino le decimos a nuestro Señor, Señor, los dones que tú me has dado, representados en las frutas que son olorosas, que son ricas, que son dulces, o sea, son las virtudes que esperamos nosotros, los vivos, tener ante Dios cuando estemos muertos. Cuando nuestra alma se presente ante el tribunal de Dios, queremos llegar llenos de méritos y virtudes. Ese es otro elemento que puede ir en la ofrenda, las frutas de la estación. Señor, son los dones que tú me diste. Antiguamente, en los años, ¿qué será? En el siglo XVIII y más antes, en sí el catecismo de Ripalda nos enseña que el mandamiento, uno de los mandamientos de la iglesia, el quinto, es ayudar a la iglesia en sus necesidades y ofrecer a la iglesia diezmos, primicias y limosnas. ¿Qué son las primicias? Tú lo sabes. Las primicias es lo primero del fruto de la tierra, lo mejor, lo más bueno, ofrecerlo a la iglesia, ofrecerlo a Dios. Bueno, eso se puede hacer en la ofrenda de fieles difuntos. De ahí que pueden ir flores y frutos. No como una ofrenda pagana a un muerto, no, sino como un modo de decirle a Dios, Señor, las flores, que es lo hermoso, y los frutos de la tierra, que es las virtudes que tú me das a mí, te las ofrendo yo a ti. Fíjate qué hermoso, qué diferencia de una tradición pagana. Y por eso la iglesia la fusionó.
Entonces, el tercer elemento que puede ir en una ofrenda de fieles difuntos, que es simbólica, aclaro, la ofrenda de fieles difuntos no es litúrgica, ni es obligatoria, o sea, nadie está obligado a ponerla, pero quien la pone, si no lo hace con el espíritu católico, la desvirtúa. Entonces, Claro. el tercer elemento que puede poner es el pan de muerto, fíjate. Y tú dices, ¿por qué? ¿Pan de muerto? Bueno, nuestro Señor se quiso quedar en el sagrario. ¿En qué forma, Adriana? Tú dímelo, ¿en qué forma se quedó en el sagrario? Como Cristo vivo. Sí, En pero la Eucaristía. en la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? ¿De qué es la sustancia? ¿Qué es el accidente? Es Cristo vivo presente en la Eucaristía para perpetuar a través de los siglos Su presencia. su presencia. En el pan y en el vino. En el pan. Entonces, la ofrenda de los fieles difuntos nos recuerda que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, representado en el pan dulce, es la vida. El pan es en el que comulgamos. Por eso se puede permitir el uso del pan, y por eso tiene que ser dulce. O sea, el pan no puede ser ni salado ni agrio. No. Es un pan dulce porque Cristo es el pan vivo bajado del cielo. No es el pan de muerto como tal, es un pan vivo. Entonces puede ayudarnos a significar el Santísimo Sacramento, donde comulgamos todos. Ahora también hay velas. El día que todo cristiano fue bautizado y confirmado, se le dio una vela. El fuego representa a Cristo, la vela, eso es teológico, la vela representa a la persona, y la luz de Cristo la ilumina y la consume. Entonces, en las ofrendas de fieles difuntos católicas bien puestas para evangelizar y catequizar, se puede usar las velas como símbolo de la luz que habitó en cada difunto, en cada cuerpo que ahora ya no está, Sí. pero cuya alma sigue viva. Por eso la vela no está apagada, está encendida. Claro, las velas benditas. Las velas benditas, ¿verdad? Entonces, Porque además, ya ves que cuando tú prendes una vela bendita, un cirio, una veladora bendita, en honor de las ánimas del purgatorio, esa luz les llega hasta el purgatorio exactamente. para que no estén en tinieblas. Exactamente, entonces. Y tú lo puedes hacer todos los días o cada vez que reces tu rosario. Dices, yo enciendo este cirio bendito, esta vela, por las ánimas del purgatorio, y ya vas y rezas tus oraciones. Y Exactamente. ellas están ahí, ya no están en tinieblas. Entonces, fíjate qué hermoso, en la ofrenda de fieles difuntos también podemos hacer eso. Además, como otro elemento, es muy hermoso, la calavera de azúcar, fíjate, esa introducción fue española. Esa introducción fue de una cuestión española. Entonces, te voy a decir qué significado tan interesante y tan hermoso tiene. Porque la iglesia en España introduce la calavera de azúcar en una ofrenda. Bueno, permitida solamente a México, porque es una tradición netamente mexicana. Por una razón. Porque la muerte del cristiano es dulce. Y se permitió a los indígenas el uso de calavera de azúcar blanca, porque la muerte del cristiano en estado de gracia es pura y es dulce. Te está representando esa calaverita alegre y esa calaverita decorada, que tu vida y tu muerte tiene que ser así. Entonces, es un buen método de evangelización, siempre y cuando sea bien puesta. Ahora, ¿qué no debe de llevar? Lo que no debe de llevar es ni bebidas embriagantes ni comida. Porque volvemos a un punto. A las almas no les beneficia eso. ¿Pero qué sí se puede hacer? Bueno, ya que se tiene el gusto de ponerla, entonces al momento de ponerla, lo que se debe de hacer es ofrendar a los vivos, es invitar a los pobres una comida en honor de las almas del purgatorio, porque una de las obras de misericordia corporales es darle de comer al hambriento. Entonces, eso se puede hacer y se lucra una indulgencia plenaria al darle de comer a un pobre, a un necesitado, según lo marca la Iglesia, y en ese momento puedes lucrar una indulgencia por los fieles difuntos
por las almas del purgatorio. Y fíjate qué curioso, pusiste tu ofrenda, la pusiste de un modo católico, evangelizaste con esa ofrenda, pero no la ofreciste de un modo pagano, o sea, para decir que el muerto viene, come, no, sino que les recordaste a los vivos el deber de vivir una vida cristiana, el deber de vivir una vida en gracia, y ayudaste a las almas del purgatorio dándole de comer a un pobre, lo cual consiguió una indulgencia plenaria. Además, bueno, rezar por los fieles difuntos ese día, escuchar no una, sino las 3 misas es prácticamente obligatorio. En honor a ellos y ofrecido por ellos. Sí, bueno, las misas, hay que aclarar una cosa, la liturgia nos indica que ese día, el día 2 de noviembre, que acaba de pasar, y la octava de difuntos, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre, todos los altares de todas las parroquias, absolutamente todas, gozan de altar privilegiado. O sea, esa es una gracia muy singular. Es 2 de noviembre y la octava hasta el 8 de noviembre. ¿Qué quiere decir altar indulgenciado o altar privilegiado? Que el alma por la que se ofrezca el santo sacrificio de la misa en ese altar, un alma por altar, sale del purgatorio. O sea, el alma de un difunto específico. No vale, porque a lo mejor tú, si me escuchas, dirán, bueno, pues vamos a la iglesia y digo por todos los familiares por todos los muertos de mi familia o por el ánima sola. No. Se tiene que decir el nombre específico de un alma. Por ejemplo, mi abuela que falleció, mi tía que falleció, mi mamá, en fin. Pero, perdón, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? O ¿Qué sea, tendrían que hacer las llegas a personas? la iglesia y le dices a la secretaria o al párroco, quien te atienda, padre, quiero ofrecer una misa por el alma de, y ya le dices nombre completo, bueno, el nombre. O sea, no, esta indulgencia solo se lucra o la pueden lucrar para un alma en específico. Entonces nada más dicen que ese día se diga el nombre específico. Se paga Sí, la misa y sí. se dice... Bueno, no se paga la misa, se da el estipendio, las Bueno, misas sí, no se pagan. sí, bueno, se da el estipendio. Entonces, ese punto es muy importante porque se hace esa mención del alma específica para esa misa. No vale decir el ánima sola. Claro, existen almas muy abandonadas en el purgatorio, pero tiene que ser un nombre específico. Y la iglesia concedió, se llama el jubileo de los difuntos. Uh-huh. Todas las misas que se digan en cada altar de cada parroquia, no hay parroquia específica, cada parroquia tiene esta indulgencia del 2 al 8 de noviembre. Entonces, ojalá lo aprovechen los fieles. Y también visitar el cementerio del 2 al 8 de noviembre, visitarlo, es un modo bueno, no es un modo. La iglesia concede indulgencia plenaria aplicable solo a los difuntos por el solo hecho de visitar el cementerio del 2 al 8 de noviembre y rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria por las intenciones del Romano Pontífice, estando en estado de gracia. Solamente por el hecho de pisar un cementerio. De pisarlo y rezar por Claro, las intenciones del Papa. Las intenciones del Papa. Sí. Claro, bueno, porque ahora pues hay una moda, ¿no? Que todos los jóvenes o muchas personas tienen calaveras en los suéteres y que bueno, en realidad pues están simbolizando la muerte, pero desde la parte esotérica y desde la parte de, pues, bueno, es que el mal realmente se va a infiltrar y no va a llegar a decir ya llegué, sino de una forma tan sutil que tú consideres que, bueno, como es la moda y todos así lo usan, yo voy a tener calaveras por todas partes y pues es como si tuvieras presente al mal en tu vida y en todo lo que haces. Bueno, aquí hay que entender una cosa, no sé, cuando hablamos nosotros de las calaveras de azúcar, no estamos hablando del culto a la muerte, al culto a la que no es santa, ¿verdad? A la Santa Muerte, ¿verdad?
Eso no, eso es condenable y reprochable. O un culto satánico o pagano o esotérico, eso no tiene nada que ver. La introducción del esqueleto de la calavera de azúcar en una ofrenda viene desde el siglo XVI. O sea, esto viene mucho más atrás que el New Age, que el esoterismo y que toda clase de tonterías que hoy por hoy se inventan. Eso no tiene nada que ver. Y además, como ya te expliqué, se permitió por ese significado católico que tiene. Por eso la calavera es de azúcar, es blanca y es una calavera feliz, no es una calavera muerta o una calavera que represente el dolor o el duelo, sino es algo que es en representación de la buena muerte del cristiano, de la muerte en estado de gracia, y por eso incluso pues los primeros misioneros al introducir lo que fueron después las posadas, también introducían el gusto de regalarse los frailes, entre ellos mismos, calaveras de azúcar con sus nombres de vivos, ¿verdad? O sea, diciéndote, espero que cuando mueras en estado de gracia, ¿verdad? Ojalá. Porque esa es la representación, morir en estado de gracia. En estado de gracia. No, ya todo lo que implique un culto hacia la muerte per se, en primer lugar, la muerte no existe como tal. La muerte es un estado, o sea, te deja de latir el corazón, se detiene la respiración, tu cerebro deja de funcionar. Eso es la muerte. O sea, la muerte no es una persona, no es un ser que venga vestido de negro con una guadaña y te diga, ya te voy a llevar. Eso no es la muerte. O sea, la muerte es... obviamente, voy a decirlo para los ciberescuchas que no lo conozcan aquí en México. La idiosincrasia mexicana, errónea, quiso poner a la muerte como un esqueleto vestido de fraile franciscano de negro y con una hoz, pero eso no tiene nada que ver con la muerte, Adriana. O sea, esa es una representación alegórica muy absurda de la muerte. Digo, relacionan la muerte con un esqueleto, claro, porque un muerto pues se vuelve polvo y lo único que queda casi siempre es un esqueleto, pero eso no tiene nada que ver. San Francisco utilizaba un esqueleto, su cráneo, siempre tenía su cráneo, e incluso tus ciberescuchas cuando vean la imagen de San Francisco, verán que tenía su calaverita, bueno, su cráneo, no su calavera completa, sino un cráneo, que les recordaba la muerte y la frugalidad de la vida, porque tenía que aprovechar la vida, porque en el momento de la muerte Dios nos llama a juicio a todos. Pero nadie utilizaba... no existía como tal el culto a la muerte, como si fuera un santo o una santa, porque eso es algo erróneo y absurdo en todos los puntos de vista. Claro, porque bueno, en este país ya ves que está la cultura de la muerte, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar la cultura de la vida. Claro, el cristiano no cree en la muerte. Porque solo es un paso para la verdadera vida, la vida eterna. Es el cristiano ama la vida, porque nuestro Señor es vida y para Dios no hay muertos, para Dios todos vivimos. ¿Y tú qué les podrías decir a aquellas personas que falleció un familiar, sus padres, y que a veces pues están tristes o lloran? Porque por decir algo, ayer en una conversación que tuve con una persona, en una plática, me decía, es que mi hijo dejó su bicicleta, su ropa, todas sus cosas, y me dijo, ¿será que alguien más lo puede usar? ¿Qué opinas de esas personas que siguen llorando y llorando por sus muertos? Bueno, a esto te respondo con un ejemplo que viene en un libro muy hermoso que se llama, lo voy a decir, El Purgatorio sí existe. Es un libro muy bueno, es un libro excelente, pero aparte de eso viene en otro libro, o sea, ese libro se lo toma de un ejemplo que nos da el venerable padre José Bonet en su libro Gritos del Purgatorio y Medios para Callarlos. Y nos dice que estando una viuda llorando por su hijo difunto, esta mujer había perdido al esposo y en un accidente muere el hijo. La viuda lo sepulta. Y no solo pasó un novenario llorándole, sino que ya llevaba un año llorando a este difunto. Entonces, esta viuda era muy, hasta cierto punto, piadosa, pero
Nos dice el venerable padre José Boneta que a lo mejor no lo era tanto porque no tenía la esperanza en la vida eterna, puesto que le lloraba inconmensurablemente a su hijo muerto. Entonces Dios le concedió una revelación. Ella, al año de la muerte de su hijo, ve en un sueño las almas de muchos jóvenes con túnicas blancas hermosísimas camino al cielo. Y ve al alma de su hijo hasta el final, sola, no con una túnica blanca, sino con una túnica andrajosa, que no podía caminar hacia la gloria eterna, y lo ve mojado, escurriendo al hijo, al alma de su hijo. Y esta mujer le dice: hijo mío, ¿por qué no avanzas tú también a la gloria? Porque vio la luz de la gloria divina y dijo, pues, ¿por qué mi hijo no va para allá? Y el alma del hijo le responde: madre mía, si en vez de estar llorando hubieras rezado por mí, yo también podría ya entrar a la gloria de Dios. Deja de perder el tiempo con lágrimas vanas y mejor reza. Y despertó. Eso es un ejemplo esplendoroso que viene en este hermosísimo libro de este venerable padre, y que nos da a entender que el llanto que muchas veces derramamos nosotros es un llanto egoísta, o es un llanto anticristiano, porque también hay llanto anticristiano. O sea, un llanto que cae en la desesperación. Porque con esto no quiero decir que no hay que llorarle a un ser querido difunto que ya que pues no está. Claro, nos duele, lo queríamos, perfecto. Pero llorarle exageradamente en vez de orar por él, eso es un pecado de omisión gravísimo, gravísimo. Entonces ahora, ¿qué sería? Que si están llorando y por acá rezando. Mira, yo te digo, el misterio del Santo Purgatorio es el misterio del verdadero amor. Te demostré mi amor en vida. Lloro porque tu cuerpo no está conmigo, pero con mis oraciones te voy a dar el mayor regalo, porque sé que no estás muerto, sé que tu alma vive y sé que necesitas de mí. Y si le dije a tu cuerpo y a tus sentidos que te amaba, ahora después de muerto te voy a dar el mayor regalo, que es que veas a Dios por medio de mis oraciones. Ese es el mejor regalo, el que podemos hacer. Las oraciones, ¿verdad? Claro. Más que las flores, las tumbas, las tumbas y los mausoleos de todo mármol esto, y las grandes estatuas. Claro, o sea, eso no aprovecha nada al alma, eso de nada le sirve. Lo que le sirve al alma es que nosotros recemos por ellos. Entonces, como le dijo este joven a la mamá, a su propia madre, si tú hubieras rezado por mí en vez de estar llorando todo este tiempo, o sea, fíjate qué hermoso ejemplo, nos dice el venerable padre. No le dijo, no llores, dijo, pues, o sea, está bien que llores, pero haz algo. O sea, no nada más te centres en el dolor, sino el verdadero cristiano tiene que llegar a recordar en la muerte de un ser querido que la muerte no existe, que la muerte es un paso para ver a Dios. Santa Teresa del Niño Jesús le decía a su mamá, te amo tanto que como quisiera que estuvieras muerta. Y los familiares que la escuchaban decían, oye, pues ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Qué horror, ¿no? Pues ¿cómo le quiere decir eso a su mamá? Porque cuando uno no tiene la conciencia cristiana, uno cree que la muerte es el fin, lo peor. El peor castigo. El peor castigo de todos. No. Para el cristiano, en gracia, la muerte es el paso más hermoso para ver a Dios, para encontrarse en la felicidad eterna de Dios, o en la purificación del purgatorio y esperar el amor de los seres desde los familiares vivos. Porque fíjate qué curioso, decimos que amamos mucho a un ser querido cuando éste muere, pero nunca rezamos por él. Y si rezamos a la carrera, de mal modo, o lo que dura pues nuestro recuerdo. Esto es,
Pues mientras sea el novenario, aquí en México que tenemos la tradición de hacer novenarios de difuntos, novenas de rosarios y lo que se llama el levantamiento de cruz, ¿verdad? Que aún sigo sin entender muchas cosas, pero bueno, es una tradición. Yo me pregunto, y cuando me han pedido que los acompañe, les digo, pues queridos fieles, ¿ya acabó el novenario y ya se acabó su difunto? O sea, se termina el novenario y se acabó el... Ay, es que era muy bueno. Ay, era tan gentil. Sí, exactamente. El error que cometemos muchos es que muere alguien y lo canonizamos automáticamente, ¿verdad? O sea, se fue al cielo con todo y zapatos porque pues era mi abuelita, ¿cómo no se va a ir al cielo? Sí, todos recuerdan lo bello y bonito, cosa que no está mal, recordar los lindos momentos y lo valioso de la persona. Claro, Pero realmente todos necesitamos oraciones. Y no absolutamente. 9 días, ni un mes, ni un año, ni 2 años. Esto es para por siempre, vida, de por vida. de Es una por vida. adopción de por vida. Absolutamente, o sea, Tanto por tus difuntos como por las almas del purgatorio, como por tus conocidos. Todo mundo están allá esperando a que tú y yo y nosotros, Alejandro y todos nosotros, dediquemos una vida a meterlos en nuestras oraciones. claro, absolutamente. Y el no hacerlo equivale a a una grave falta, a un pecado de omisión, porque eso es algo muy grave ante Dios, porque hoy por hoy, en este momento en el que tú y yo estamos hablando, Adriana, a lo mejor un alma del purgatorio está a punto de salir, pero no puede salir porque ese familiar suyo, que en vida le dijo que lo amaba, no ha querido rezar por él o por ella. Fíjate qué curioso, Dios ha vinculado la salvación de las almas a los hermanos, a los fieles. O sea, tú si rezas por un alma, puedes salvarla. Y en el Santo Purgatorio es lo mismo. Dios ha decretado que a lo mejor tu papá difunto, tu mamá difunta, tu hermano difunto o cualquier difunto conocido tuyo no salga del purgatorio si tú, que decías que lo amabas tanto en vida, no rezas o ofreces una misa, un rosario, jaculatorias por él o por ella. Y tú estás indolente en este mundo, estás diciendo, bueno, pues ya se murió, qué bueno fue, y no voy a hacer nada. Y ya, hay que seguir adelante. La La vida vida sigue. la vida sigue, esa hermosísima frase, ¿verdad? Que tantas almas del purgatorio han costado, y en el purgatorio, porque pues todavía están ahí. Entonces, es increíble. Por ejemplo, yo te pregunto, cuando leemos las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, la venerable sierva de Dios, Sor Lucía, le pregunta a Nuestra Madre Santísima, Madre mía, ¿iré yo al cielo? Y le dice la Virgen, sí, sí irás. Jacinta y Francisco irán al cielo, sí, también van a ir. Y le pregunta por 2 amigas que habían fallecido, muy jóvenes. Y le dice, una está en el cielo, y fíjate la respuesta que le da la Virgen de la otra. La otra estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo que es estar en el purgatorio hasta el fin del mundo? Bueno, No, nadie pues, sabemos. es tremendo, ¿no? Si un día en el purgatorio no se compara con todo el sufrimiento que tuviste en la tierra. No solo no se compara con todo el sufrimiento de la tierra, ni siquiera se compara con todo lo que padeció Cristo camino al Calvario, en el Calvario, y todos los oprobios que le pasaron en esta vida. O sea, es tan grave un solo instante en el purgatorio que, como dice San Cesario de Arles, ni todos los martirios de todos los mártires juntos, ni todos los oprobios de todos los hombres en todos los tiempos, ni todas las sentencias, condenas o reprobaciones que puede infringir alguien a otra persona por toda la vida se comparan con un solo instante de purgatorio. Imagina que la Madre de Dios, bueno, no imagina, piensa que la Madre de Dios le dijo a la venerable Sor Lucía, esta alma de tu amiga estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos. ¿Y sabes cuál fue la causa? Sor Lucía nos lo dice en sus memorias. ¿Cuál fue? No cometió un pecado gravísimo, no cometió una blasfemia ni una herejía, no. Fue por ser muy vanidosa. Por ser muy vanidosa. ¿Y cuántos no?
son así. Estamos hemos sido hablando de así. 1917, donde ese fue causa de que esta alma estuviera en el purgatorio estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Yo creo que, haciendo un paréntesis, hay que decirles a nuestros radioescuchas, y te lo digo a ti, me lo digo yo mismo, que hay que rezar por esta pobre alma, ¿no? A ver si la Virgen le acorta el tiempo de purgatorio. Ay, sí, vamos a adoptarla, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, si esto fue en 1917, ¿qué dirá nuestro Señor y nuestra Madre Santísima de las almas hoy? Las modas, las mujeres con escote, minifaldas, pantalones entallados, no entran a la iglesia con la cabeza cubierta, excesos de maquillaje. Los hombres, bueno, ¿para qué hablamos, verdad? Modas también muy indecentes, la promiscuidad, la suciedad, el internet, los videos, el Facebook, Twitter, etc, 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 etc. ¿Qué irá a hacer entonces? Imagínate, decía Santa Teresa, en el siglo XVI decía Santa Teresa, Dios me ha revelado, porque lo he visto yo, que las almas caen al infierno, o sea, no al purgatorio, al infierno, como los copos de nieve en el invierno. Siglo XVI. Donde no había tanta corrupción Donde, y tanta o sea, estaba Santa promiscuidad Teresa, y todo. donde estaba San Ignacio de Loyola, donde estaba la Beata Mariana de Jesús, ¿verdad? Mercedaria, donde estaban grandísimos santos, ¿verdad? Y donde no era la misma moda. Donde las modas no eran la misma, donde la iglesia estaba fuerte, ¿verdad? ¿Qué será hoy por hoy donde el clero no habla del infierno, el clero no habla del purgatorio, donde nadie habla de nada y se niegan los dogmas a diestra y siniestra? No, es que no hay que hablarles del purgatorio o del infierno, porque qué tal si ya no vienen a la iglesia, se van a asustar. No hables de eso, ¿eh? Hay que hablarles nada más de cosas así bonitas, ¿verdad? Bonitas. Claro. Ay, ¿por qué hablas de esas cosas? Y además que hago eso, fiestas. Sí, y además pues es siempre ese modo, ¿no? Yo les recomiendo, y te recomiendo a ti, el sermón del padre Nault, se escribe, es francés, Marcel Nault, búsquenlo, aparece en internet, es sobre el infierno, es excelente, yo lo publiqué y lo he publicado muchas veces en los portales donde yo colaboro con comentarios teológicos. El sermón del padre Marcel Nault es excelente. Ahorita estamos nosotros hablando sobre un ciclo de purgatorio, infierno. Ustedes dirán, bueno, este hermano no se concentra más que en el purgatorio y en el infierno. ¿Por qué no habla del cielo si es tan bonito? Voy a decir una cosa que a lo mejor a tus ciberescuchas les va a caer como bomba. Pero no lo digo yo. Lo dice San Leonardo de Puerto Mauricio. Y búsquenlo, ahí aparece. Muy pocos, por no decir poquísimos, entran al cielo. Pocos van al purgatorio y muchísimos van al infierno. Es que nadie quiere hacer conciencia. Esta es una realidad. Es para que hoy hagamos algo. Claro, Dios existe. Y aunque les parezcamos exagerados, claro, pues es mejor que lo hagas ahorita. Hay hablando de las almas consagradas, que espero escuchen tu programa muchos, San Juan Crisóstomo nos dice, fíjate qué frase tan aterradora, muy pocos obispos se salvan y muchos sacerdotes se condenan. San Juan Crisóstomo, siglo IV de la Iglesia, y dice eso. ¿Qué dirán los santos de nuestro modo de vida hoy, de nuestro clero de hoy, de nuestra jerarquía de hoy, de los que somos consagrados, de los que son laicos, en fin? Bueno, entonces, ojalá nosotros pongamos énfasis en esto. Pero mira, pasemos a cosas un poquito más digeribles. ¿Has escuchado hablar de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María? Sí. Y has escuchado hablar de Elizabeth Kindelman, que es, no sé si está en proceso de canonización, no sé en qué fase vaya, pero bueno, ella recibió las revelaciones de la llama de amor. Sí. La Madre de Dios le pidió que en el Ave María se añadiera
Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Sí. Esa jaculatoria. Muy poderosa. Sí. Pues la Virgen Santísima le dice a la venerable Elizabeth Kindleman que esta jaculatoria, dicha 3 veces en 3 Aves Marías, liberará un alma del purgatorio cada vez que se diga. Muy bien, porque la otra vez no quedó muy claro. ¿Podrías exactamente decir cómo tiene que ser? O sea, decir el Ave María, Dios te salve María, llena de gracia. Uh-huh. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Y la otra Ave María. Igual, y Dios te salve María. Y al final dices... Derrama el efecto de gracia. Y la otra Ave María. Derrama el efecto de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Y cada Ave María hacer lo mismo. Hasta juntar 3. Y cada 3 Aves Marías, la Virgen Santísima, nuestra Madre, le prometió a Elizabeth Kindleman que liberaría un alma del purgatorio. ¿Pero qué crees? En este mes de noviembre en el que estamos, la Madre de Dios le prometió a ella misma, Elizabeth Kindleman, que cada 3 Aves Marías, con esta jaculatoria, liberaría 10 almas del purgatorio solo en el mes de noviembre. O sea, durante todo el año, una, en el mes de noviembre, 10. ¡Qué maravilla! Todo el mes vamos a dedicarnos a hacerlo. Imagínate, tú, yo, tus ciberescuchas, todos podemos diariamente rezar, pues no 3,000 Aves Marías, ¿verdad? Con en lo que estás en el tráfico, en lugar de desperdiciar el tiempo. De aquí hasta la eternidad, digo, no hay ningún problema. Y puedes liberar muchas almas del purgatorio. Entonces, medios para ayudar a las almas existen miles. A ver, dinos algunos más. Bueno, está el Rosario de Ánimas, que ya te había comentado. Sí, que ya comentamos que lo vamos a poner ahí en el Facebook. El Salmo 129, que es el Salmo de Profundis. Uh-huh. Yo lo acostumbro a recomendar junto con la oración a los ángeles de la guarda de las almas del purgatorio, que es una oración que también, si la solicitan, se les puede enviar. Claro, y la compartimos allá en el Facebook. En el Facebook. Y además, añadir las 3 Aves Marías. Este Salmo de Profundis, que es el Salmo 129, se hace a las 9 de la noche todos los días. Uh-huh. Y tiene indulgencia plenaria para el que lo reza. Y ese también puede estar publicado. Ese también se puede publicar. Hacer el voto de ánimas, que es un voto preciosísimo, donde cedemos toda la parte satisfactoria de nuestras obras buenas, en estado de gracia, a las almas del purgatorio para que ellas puedan condonar la deuda merecida por sus pecados ya perdonados y salir lo más pronto posible del purgatorio. Quien haga el voto de ánimas, la Iglesia le concedió cada lunes una indulgencia plenaria si escucha misa y comulga por las almas del purgatorio. Los lunes están consagrados a las almas del purgatorio. Eso es algo muy interesante. Y existen infinita cantidad de obras. Rezar el Salmo Miserere, los salmos penitenciales. Toda obra buena sirve para las almas del purgatorio. Rociar con agua bendita sus tumbas. Bueno, aclaro, no nada más las tumbas de los familiares. Podemos irnos por el panteón y de un modo muy sencillo, rociar con agua bendita las tumbas de los fieles. Y eso lo hacía la Beata Mariana de Jesús, mercedaria, y obtenía que las almas del purgatorio tuvieran una tranquilidad, el fuego no las atormentara. Prender una veladora o vela bendita junto a una imagen del ánima sola o de las ánimas, también bendita la imagen, eso les concede la luz divina, porque la bendición de la Iglesia pues es una cuestión que viene de Dios. Entonces, el fuego, fíjate, algo que nadie ha hablado mucho del purgatorio y los teólogos nos lo enseñan es que el fuego del purgatorio no alumbra, solo quema. O sea, las almas del purgatorio están en tinieblas aún que están rodeadas y envueltas en fuego. O sea, eso es algo muy interesante que, bueno, ya después... Y bueno, que sepan las personas que se ofrecen el voto de ánimas también pueden seguir rezando durante toda su vida por las intenciones que ellos necesiten. Además, ¿no? Bueno, ofrecer el voto de ánimas equivale a ofrecer
toda la parte satisfactoria de nuestras buenas obras, o sea, cada obra buena que tú o yo o tus ciberescuchas hagan en estado de gracia tiene cuatro virtudes. La virtud satisfactoria, meritoria, propiciatoria e impetratoria. El mérito es tuyo, ese no lo puedes donar porque tú hiciste el acto. La cuestión propiciatoria es tuya y la pides a Dios para pedir perdón por tus pecados, o sea, Dios la acepta. La cuestión impetratoria también es tuya porque tú puedes pedirle a Dios nuevas gracias para ti o para alguien más. Pero la cuestión satisfactoria, o sea, la que condona la deuda de tus pecados ya perdonados, la puedes ceder en favor de las almas del purgatorio. Esa es la parte que se cede en el voto de ánimas. Entonces, toda obra buena que tú hagas, una vez hecho el voto de ánimas, toda obra buena que hagas el resto de tu vida, la parte satisfactoria irá para las almas del purgatorio. Pero tú dirás, bueno, yo cedo toda la parte satisfactoria de las ánimas y yo me quedo sin nada. O sea, ¿cómo voy a pagar yo mi deuda si ya di todo lo que tenía por las almas del purgatorio? No te preocupes, es al revés. Las almas del purgatorio, en base al favor que tú has hecho, primeramente desde el purgatorio intercederán por ti y ya estando en el cielo, pues intercederán perpetuamente por ti. O sea, no solo no pierdes mérito, sino que ganas intercesores. O sea, eso es algo ¿Qué más. mejor inversión en la vida que esa? Claro, absolutamente, rotundamente. No hay obra de caridad más grande, decía San Francisco de Sales, que rogar por las almas del purgatorio. Bueno, el santo cura de Ars decía que sí hay una obra de caridad más grande que rezar por las almas del purgatorio. ¿Y sabes cuál es esa obra? ¿Cuál? Librar a las almas del infierno. Claro que sí, todo lo podemos hacer, ¿verdad, Alex? Claro, obviamente, ¿cómo? Yo les recomiendo infinitamente el sermón del padre Marcel Nault, que se llama El infierno sí existe. Que está en internet. Está en internet, eso lo pueden buscar. Nadie hace mayor bien a alguien que hablándole del infierno y por qué no debe de pecar para no caer ahí. O sea, eso es el fin principal de todos. Por eso, esta festividad de fieles difuntos que acabamos de celebrar y que estamos en este mes celebrando, no es como lo pinta el mundo laico una festividad pagana o atea. Es simplemente recordar que amamos a Dios. No puede existir una fiesta de Día de Muertos sin Dios. O sea, eso hay que recordarlo. Celebrar a gente comunista o a gente hereje, ¿verdad? Que novena a Benito Juárez, ¿verdad? Novena, ofrenda no. a Frida Kahlo, ¿verdad? Cosas así. No, porque no hay que rezar por todos, pero las ofrendas... Podemos rezar por ellos. Claro, pero... debemos rezar por ellos, pero claro. yo te digo una cosa, las ofrendas que se ponen en el Zócalo, en cualquier lugar, que son decorativas, eso sí es erróneo, porque es llegar a un proindigenismo ateo o esotérico. Como ya te expliqué la cuestión de la ofrenda bien puesta es cristiana, mal puesta es esotérica y pagana como lo hacen en el mundo laico, mal puesta. Uh-huh. Entonces, una ofrenda de muertos, como se llama, sin un Cristo, sin Dios, sin la base principal, que es Cristo vivo, resucitado, junto con su Santísima Madre y nuestro Padre San José, patrón de la buena muerte, es algo herético que ofende a Dios y es perjudicial a las almas. Entonces, eso sí quiero que quede muy, muy claro. O sea, y a San José lo podemos invocar. Nuestro Padre San José, sí. Para... Yo les recomiendo a tus fieles que no le digan San José, que le digan nuestro Padre. Porque si su esposa es nuestra madre y Cristo es nuestro hermano, Él es nuestro Padre San José. Podemos buscar su intercesión para los moribundos. Claro, obviamente, sobre todo en este mes. Y también para las almas del purgatorio. Él es especialísimo abogado de todo y para todo. Principalmente también para los moribundos y las almas del purgatorio. O sea, nuestro Padre San José, bueno, nos ayuda en todo y para todo. Pues muchísimas gracias, Alex, por toda esta riqueza tan increíble. Y bueno, si ustedes, todas estas oraciones van a estar en el Facebook del Purgatorio Una Manita.
y ahí van a estar en el archivo, van a poder ustedes descargarlas. También nos pueden escribir en alpurgatorionamanita@yahoo.com.mx, o si quieren escribirle a Alejandro. También, quien guste hacerlo es Alejandro-Cisneros12 @yahoo.com.mx, todo con minúsculas. Ahí les podemos mandar toda la información necesaria para tener, bueno, ya el año que entra, ¿verdad? Una celebración muy bonita de fieles difuntos, sí muy tradicional mexicana, pero muy, muy católica, más que nada. Pues muchas gracias, ha sido todo por hoy. Y van a poder encontrar todas estas oraciones ahí en Facebook o mandarnos correos para que se las reenviemos y todos estemos con estas oraciones practicándolos día a día. Muy bien. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Adiós! Hasta luego, gracias. ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.